Gracias, tengan todos muy buenas noches. Es lindo estar acá compartiendo juntos esta tardecita de sábado, esta nochecita acá en Frías. Vinimos en un viaje casi relámpago porque vine de Santa Fe a Santiago y me fue a buscar allí en Santiago del Estero Andrés con Leonardo esta mañana, y mañana regreso a Córdoba y hago el circuito triangular de Córdoba a Santa Fe. Siempre vuelvo a mi tierra. He salido tantas veces de Santa Fe, tengo un hijo predicando esta noche en Mar del Plata, otro en Rafaela, y Walter está visitando las iglesias que tienen aniversario en la ciudad. Walter, el hijo mayor, es presidente del Consejo de Pastores de la ciudad, y entonces siempre hay 2 o 3 iglesias que están cumpliendo aniversario, como ustedes, aunque estoy muy contento aquí de saber que han cumplido 6 años. Son chiquitos todavía, pero el Señor tiene mucho más para ustedes, tienen que ir por más y dar gracias por todo lo conquistado hasta aquí. El tema en esta noche, nuestra reflexión, tiene un título sencillo y sincero, como lo ven allí: la iglesia está para crecer. Saben ustedes que la iglesia es como un niño, una niña nace, ¿y para qué nace? Para crecer. En la sección de neonatología o en los lugares donde hay maternidad, el pediatra o la pediatra lo primero que hace con una criatura es medirla y pesarla. Y luego la sigue pesando y midiendo. Y la salud, el desarrollo de ese niño está graduado por el peso y por la altura. Y nace para crecer. La iglesia también ha nacido para crecer. En el mundo entero la iglesia ha crecido en una forma tan tremenda, porque el primer día que predicó el apóstol Pedro, 3.000 personas aceptaron a Cristo y se bautizaron. Unos días después eran 5.000 más, y no había computadoras, y no había forma de registrar tantas personas, ya era incontable el número, y la iglesia creció y se extendió en estos 20 siglos por toda la redondez de la tierra, y podemos decir que las puertas del infierno, como dijo el Señor Jesús, no prevalecerán contra ella. Yo estoy convencido, a pesar de todas las persecuciones, a pesar de lo que está sucediendo en Irán, en Sudán, en Irak y en Siria y en otros lugares, que la iglesia del Señor nunca ha crecido más que en el día de hoy. ¿Saben ustedes que nunca hubo sobre el planeta Tierra tantas Biblias en tantos idiomas como en el día de hoy? Nunca hubo tantos predicadores como en el día de hoy. Hasta el Papa nunca predicó en la historia como predica en el día de hoy. Nunca hubo tanta gente que se convierta al Señor como en el día de hoy. Y nunca se están fundando tantas congregaciones como en el día de hoy. Ahora, esto significa que cuando la iglesia crece y crece y crece, es porque el tiempo del fin está cerca. Ustedes saben que el profeta Joel dijo que había que observar 2 o 3 cosas: cuando crecía la higuera, cuando crecía la vid, la parra, y cuando el trigo estaba dorándose para la cosecha. Entonces, Jesús dijo que la higuera es símbolo de Israel, la iglesia está representada en la vid verdadera, que es el Señor Jesús, y la iglesia son las ramas de la parra que se extiende por todo el mundo con sus racimos, y el trigo dorado es la gran cosecha de personas que están desesperadas por conocer a Jesús y por recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna. Así que estamos viviendo uno de los momentos más significativos de la historia. Yo estoy agradecido al Señor por vivir en este tiempo donde hay tanta violencia, tanta crueldad, porque el Señor Jesús dijo que será como en los días de Noé. La violencia sería incontrolable, y como los días de Sodoma y Gomorra, en que la corrupción sería gigantesca en todo el mundo. Porque cuando crece y crece y crece el pecado, sobrepuja la gracia poderosa del Señor Jesús. Y estamos viviendo eso, hermanos. Así que debemos ser conscientes de la hora dramática que nos toca vivir. Y en esta hora dramática, la iglesia está para crecer. Y yo quisiera que leamos juntos, pausadamente. A mí me gusta leer la Biblia muy pausadamente, porque cada párrafo tiene una riqueza tan profunda, tan especial,
Y hay una carta que escribió San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, en el verso 11, habla del crecimiento de la iglesia y dice así, vamos a leerlo, dice: y él mismo, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y para qué levantó a estas personas? Dice claramente el versículo que sigue: a fin de perfeccionar a los creyentes, a los santos, para la obra del ministerio, que no es otra cosa que la edificación del cuerpo de Cristo. Por supuesto, esto es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice algo más. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por la estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y dice más: sino que siguiendo la verdad, pero en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza del cuerpo, que es Cristo. De esa cabeza, ¿de quién? Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Es muy difícil lo que hemos leído. Este Pablo hablaba cosas muy profundas. Que el Señor bendiga la palabra de Dios y nos dé gracia para poder explicarlo. Porque aquí el apóstol Pablo está hablando de la iglesia como un cuerpo, y es un solo cuerpo. Hay una sola iglesia en el mundo, hermanos. Hay una sola iglesia, no hay dos ni hay tres. Hay una sola iglesia, que es la iglesia de Cristo, y está compuesta por todos los que realmente han recibido a Cristo en su corazón. El Espíritu Santo los ha sellado, pertenecen al Señor. No importa dónde congreguen, lo importante es que sean del Señor. Una gran fracción de esas personas están en el campo de las iglesias evangélicas. Otra gran fracción está en el campo de las iglesias católicas. Otra gran fracción importante está en las iglesias ortodoxas, que ocupan un porcentaje de millones en el mundo entero. Pero no es lo que importa la organización, importa lo que hay en el corazón. Importa si ha recibido a Cristo, si pertenece al Señor. Y la cabeza de ese cuerpo es el Señor, sentado a la diestra del Padre en la majestad de las alturas, allí donde el Señor Jesús está sentado. De manera que cuando hablamos de la iglesia, hablamos de aquello que el Señor Jesucristo vino a fundar. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento no se hablaba de la iglesia es un misterio que vino cuando el Señor Jesús decidió entrar en el planeta Tierra y nacer de la bienaventurada Virgen María. Nosotros creemos y sostenemos con firmeza el nacimiento virginal del Señor Jesús, porque si Cristo no hubiera nacido de la Virgen, no sería el Hijo de Dios. Pero ahora podemos decir que es Hijo de Dios por parte de Padre y es un perfecto ser humano por parte de Madre. Es el Dios hombre y es el puente entre Dios y los hombres. Jesucristo, nuestro Señor, quien vino para vivir una vida intachable, para predicar el mensaje del Evangelio, que consta de dos sencillas certificaciones. Por un lado, el reconocimiento de nuestras debilidad, de nuestros pecados, de nuestras limitaciones. Por lo tanto, el Evangelio tenía como base fundamental el arrepentirse de los errores y de los pecados. Jesús predicaba: arrepiéntanse, primer punto fundamental. Y luego, tengan fe en Dios y crean en el Evangelio. Es decir, las dos bases
de la salvación de un ser humano. Es como cuando una persona cometió una imprudencia, se fue a nadar en un arroyo y de repente está desesperado, se está hundiendo, no puede más, la corriente lo lleva y entonces está gritando, está pidiendo socorro. Le podemos preguntar, ¿estás arrepentido de haberte tirado al agua? Claro que está arrepentido. Dice, por favor, sálvenme, ayúdenme. Y lógicamente necesita más que arrepentimiento, necesita fe para prenderse del salvavidas que le arrojan. Una vez estábamos con los chicos míos, cuando eran mis 3 hijos, eran pibes, estábamos en las playas de Brasil y ese día ya se habían ahogado 7 personas esa mañana y los sacaban como si nada, los llevaban, lo envolvían, los llevaban. Pero vimos un muchacho, un porteño, que estaba desesperado detrás de la cresta de la ola, gritaba desesperado y no podía, y no estaba ninguna de los salvavidas, de las personas que estaban allí, de los bañeros, no había ninguno, pero estaba el salvavidas colgado, así que sacamos el salvavidas y lo arrojamos, pero se nos iba la soga. Fuimos y tomamos varias personas de la soga y la soga no estaba tensa. El muchacho no estaba prendido del salvavidas. Pero cuando alcanzó a dar algunas brazadas de desesperación y más allá del arrepentimiento, ejerció la fe y se tomó del salvavidas, la soga se puso tensa y entonces pudimos tirarlo y traerlo a tierra. Nunca vi un tipo llorar y reírse a la vez. Decía, me muero, casi me muero, pero estoy vivo. Y se reía y lloraba, y se reía y lloraba. Y saltaba de alegría. Así saltamos de alegría cuando nos damos cuenta que el Señor perdona todos nuestros pecados y nos da la promesa gloriosa de la vida eterna. ¿Saben? Y entramos a formar parte de la iglesia. Dice que el Señor constituyó en la iglesia distintas personas, ha levantado distintos oficios para que se desarrollen dentro de la iglesia. El primer oficio que el Señor ha levantado es el oficio de pastor maestro. ¿Saben ustedes? Es la persona que el Señor levanta en una congregación o levanta varios para que puedan dar el alimento a la congregación y orientarles y guiarles. El pastor no hace más que cumplir la misión que cumplía el viejo pastor de antaño con sus ovejas. Las sacaba del redil, golpeaba con el cayado y las llevaba a lugares de delicados pastos para que se alimente. El pastor debe tomar los delicados pastos de la palabra de Dios y repartirlo a la congregación para que la congregación coma del alimento celestial. Pero también debe llevarlos a lugares de aguas de reposo para que pueda abrevarse, satisfacer su alma, sentir paz, calma, porque la predicación de la palabra tiene un triple objetivo. El primer objetivo es la edificación de la mente, luego también viene el hecho de la exhortación que nos desafía, y luego viene la consolación que nos suaviza el alma cuando escuchamos la palabra de Dios. Los pastores tenemos la responsabilidad de guiar, conocer a las personas y poder atenderlas en sus necesidades y estar atentos a lo que les pasa a las ovejas. Las ovejas suelen desviarse del camino y hay que corregirlas. El pastor de antaño tenía un cayado con un gancho en la punta para agarrarla del cuello, del cogote y traerla de vuelta. Hoy nosotros tenemos el internet, lo llamamos por teléfono, en fin, hay otra cosa. Pero tenemos que ver quién se desvía del camino. Tenemos que ver las ovejas que dan a luz y recoger los corderitos recién nacidos. Tenemos que ver quién rebaló en el camino y está la que se quebró la pierna y hay que entablillarla. Tenemos que cuidar de las ovejas y recogerlas y por sobre todas las cosas contarlas. Ustedes no saben qué tiempo nos lleva contar las ovejas, leer los padrones en internet y ver cómo están los hermanos y leer uno por uno y orar uno por cada uno de ellos. Y tenemos que controlar la puerta de las ovejas. Para mí la puerta de las ovejas es la salida del templo cada domingo, donde yo puedo chequear y saludar a las personas en forma personal. Ustedes saben que desde el púlpito se hace un 20%, el 80% se hace en la puerta de salida, donde uno puede chequear a las personas. En nuestro templo tenemos 4 pórticos muy grandes, tienen como 3 metros de ancho cada uno, son de 6 metros y pico de altura.
y la gente entra por los 4 puertos, hay un gran pórtico, hay un gran hall, y se desvía hacia la parte de abajo, hacia las graderías, las tribunas, etc. Y en los turnos de reunión entran unas 700 personas, más o menos es la capacidad máxima del templo, los domingos a la mañana, y a la tarde vienen otras 700 personas, sin contar los niños que van a un gran gimnasio donde se hace la iglesia junior simultánea hasta los 10 años de edad. Entonces, a la salida yo me tomo unos 45 minutos para saludar a todas las personas, porque cerramos los pórticos y queda uno solo de salida, entonces se arma un cuello de botella y hay gente que sale muy rápido en los primeros minutos, hay que trabajar mucho, son 10-15 minutos de saludo muy forzado, después un poquito más lento, después ya van saliendo los que van saliendo de a poco y uno pues, y yo tengo por costumbre salir volando por un pasillo lateral para estar antes que salga el primero y poder saludarlo, y me gusta saludar por nombre a las personas. Y usted dice, sí, se puede retener 600, 700 nombres en un turno y en otro turno otros 600, 700, se puede retener. Lo que no se puede retener es 1400 juntos a la vez. Pero ahora estamos intentando el tercer turno, ya una vez por mes los sábados a la noche, donde ya se juntan otros 400 que no están viniendo ni el domingo a la mañana ni el domingo a la tarde. Entonces, qué pasiones para un pastor enseñador chequear sus ovejas. Yo no puedo hablar, pero puedo saludarlas. ¿Cómo te va fulano? ¿Cómo te va Marisa? ¿Cómo te va, en fin, quien sea? ¿No es cierto? Entonces, bien, ¿qué pasa? Algunos hermanos son aparte utilizados en un ministerio translocal. Es decir, necesitamos predicadores del Evangelio. Son evangelistas, son gente que abre brechas, que va a otras ciudades, que predica en otros lugares y puede predicar a la gente el Evangelio y puede hacer el llamado, pero no puede atender a esas personas. Entonces dice, hay gente que Dios ha levantado en la iglesia con la capacidad de ser evangelistas, predicadores simplemente, que itinerantemente van de un lugar a otro, predican. En la Biblia había en el Nuevo Testamento. Yo hice este trabajo por mucho tiempo en la Argentina y después lo hice por toda la América Latina durante 20, 25 años. A pesar de mi trabajo y todo, que no lo he dejado nunca, tenía cruzadas en 3 países centrales de América, por ejemplo, 3 días en Tegucigalpa, 3 días en San José, Costa Rica, 3 días en El Salvador, y así, y volvía, y lo hice durante 25 años, y es apasionante poder predicar a multitudes en un estadio, etcétera, etcétera. Y uno predica al bulto, y no alcanza a conocer la gente. Pero bueno, hace falta siempre gente que abra la brecha y predique el Evangelio. Otros pastores maestros fundan las iglesias. Hace falta profetas que son enseñadores de la palabra de Dios con un ministerio preponderante del mensaje de Dios para la hora actual. No son gente que predice cosas, no son adivinadores los profetas. Los profetas de antaño predijeron cosas que tenían que ver con acontecimientos muy importantes, pero la mayoría de ellos tenía un ministerio de enseñanza actual, es decir, desafiaban el pecado de la gente y no solamente del pueblo, desafiaban a los reyes y les predicaban sus errores, etcétera. Eran testigos de Dios para el momento que les tocó vivir sirviendo a su generación. Hoy en día hace falta enseñadores que enseñen la palabra de Dios tal cual y como es necesaria para la hora actual. Y muchos de ellos escriben libros y van de ciudades en ciudades y la iglesia se enriquece por ministerios así. Y hay otros que son misioneros, que son los que hacen la obra apostolar, no son de los 12 apóstoles. Ojo que los que hicieron maravillas fueron los 12 apóstoles. Hacen la obra apostolar, que es la obra de pastorear iglesias y preocuparse por las iglesias y no tanto por las ovejas que están en las iglesias. A ver si se entiende. Hay hermanos que han fundado 3, 4, 5, 6 iglesias, las recorren, las pastorean. Acá en Argentina hubo iglesias que fueron fundadas por misioneros ingleses y ellos las recorrían a las iglesias, pastoreando las congregaciones, viendo a los pastores, ayudando a los pastores, y hacían esa obra apostolar. Aunque ninguno de ellos se hizo llamar apóstol, como que el apóstol fuera algo superior. Hoy vivimos en días en que se utilizan muchos títulos rimbombantes. No estoy de acuerdo con ninguno de esos títulos, ¿no? Pero cuando uno lee al periodista, al cronista,
principal del Nuevo Testamento, que es el médico amado llamado Lucas, él escribe la crónica de los Hechos de los Apóstoles y nunca utiliza títulos rimbombantes para hablar de los que predicaban la palabra. Nunca dice, y el reverendísimo Bernabé estaba acompañado por el apóstol San Pablo. No, dice Pablo, Bernabé, Bernabé, Pablo, Silas. Por lo tanto, en las iglesias, qué lindo que es que a los pastores no se les llame pastor, se les llame por su nombre. Para mí es una gran satisfacción que la gente me diga simplemente Daniel. Si pregunta quién es el pastor, sabe la gente quién es el pastor. Porque es ridículo que un pastor tenga que hacerse llamar pastor. Es como aquel que dice, ¿sabes quién soy yo? Tu padre. Perdió, ya perdió. El padre tiene una autoridad que no necesita decir ni hacerse llamar, porque el respeto se impone por esa autoridad, por esa forma de ser, etcétera, etcétera. Así que esto no es para títulos rimbombantes, sino que esto es lo que la palabra indica que el Señor levantó para que la iglesia sea edificada. Porque la iglesia está para crecer. Y yo quiero hacerme 3 preguntas con ustedes en esta noche. Vamos a las 3 preguntas. Belén me acompaña y me dice que la primera pregunta es esta. ¿En qué debemos crecer? Ustedes se llaman Centro Bíblico de Crecimiento. Entonces viene muy bien. ¿En qué debe crecer el Centro Bíblico de Crecimiento? Segunda pregunta. ¿Para qué debemos crecer? Tercera pregunta. ¿Cómo se produce el crecimiento? Acá está la pregunta del millón. Entonces, ¿en qué debemos crecer? ¿Para qué debemos crecer? ¿Y cómo se produce el crecimiento? ¿Les gustaría que charlemos un ratito sobre esto? ¿Sí? ¿Me bancan? ¿Me acompañan? Sí. ¿En qué debemos crecer? A ver, la Biblia dice claramente en lo que hemos leído que la iglesia debe crecer por lo menos en 4 aspectos. Vamos a ver el primero. La iglesia debe crecer en la verdad. La Biblia dice que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Si la iglesia no dice la verdad, ¿quién la va a decir? Lamentablemente hay muchos sectores en la sociedad que no dicen la verdad. Los financistas no dicen la verdad. Los comerciantes no dicen la verdad a veces. Los políticos no dicen la verdad. Los periodistas no dicen a veces la verdad. La iglesia debe ser columna de la verdad y debe crecer en la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? ¿Se acuerdan que Pilato le hizo una pregunta a Jesús? ¿Y qué cosa es verdad? Porque según este mundo, todo es verdad o mentira según el color del cristal con que se mira. Pero la verdad no es un concepto. La verdad no son palabras. La verdad es una persona. Hay uno que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cristo es la verdad. Y la iglesia debe crecer en Cristo. Debe crecer en la verdad. Por supuesto que tenemos la palabra de Dios, que también es la verdad. Es la antorcha, se decía el apóstol Pedro, que nos ilumina proféticamente en el camino. De manera que la verdad está estipulada en la palabra de Dios que está registrada en la Biblia. La Biblia es todo lo que Dios quiso revelar a los seres humanos. Todo lo que Dios quiso que sepamos está aquí. Esto es una ventanita nomás, Dios tiene mucho más. Esto no es nada más que una ventanita que se abre en Génesis 1:1 con un versículo que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Y pasaron millones y millones de años y la tierra estaba recibiendo el impacto que la dejó desordenada y vacía. Entonces ahora entiendo por qué se descubren restos fósiles que tienen tantos millones de años y todo lo demás. Dios no creó una tierra desordenada y vacía, creó algo perfecto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y antes del principio, y no lo sé, porque Dios está antes que el principio.
Pero la Biblia comienza así en el principio. Y después de todo ese cataclismo, Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios comienza un proceso de restauración en el planeta Tierra. Y termina la Biblia en el Apocalipsis diciendo, y vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Y después, y no sé, porque esto no es nada más que la ventana que Dios quiso abrir, la revelación de Dios. Ahora, esto es la palabra de Dios, pero nosotros no adoramos la Biblia, porque esto es la palabra de Dios escrita. Nosotros adoramos a la palabra de Dios encarnada, que es Jesucristo, el Verbo de Dios que se hizo carne, porque en Él no solo hay una revelación parcial, sino que en Él habita toda la plenitud de la gloria y de la deidad de Dios. Adoramos a Cristo, no adoramos a la Biblia, Seguimos a la Biblia, amamos a la Biblia, leemos la Biblia, levantamos la verdad de la Biblia, pero levantamos algo más grande que la Biblia. Levantamos a Jesucristo, que es la verdad completa y total. La iglesia debe predicar a Cristo. La iglesia debe predicar con la Biblia. No estamos para dar conferencias, estamos para predicar leyendo la Biblia, porque así predicaron los apóstoles de la antigüedad, así predicaron los profetas, y no vinieron con mensajes fantasiosos. Tenemos un solo caso de predicción en el Nuevo Testamento, y es cuando un señor llamado Agabo agarró el cinto de Pablo y dijo, el cinto o el varón al cual pertenece este cinto, cuando llegue a Jerusalén le esperan tormentos y cárceles y prisiones. Como que estaba prediciendo algo muy importante para que él no fuera a Jerusalén. Pero en realidad Pablo ya se lo venían diciendo sin ser profetas en otros lugares, y él desestimó esta profecía y dijo, no solo estoy dispuesto a sufrir torturas y cárceles, estoy dispuesto a morir por nuestro Señor Jesús. Así que no lo frenó ninguna profecía. Nosotros no estamos aquí en la iglesia, en la tierra, para que la gente comience a practicar profecías. Ahora está muy de onda en algunas congregaciones de que viene un hermano y te dice, ay hermano, tengo una palabra que decirles, una profecía que Dios me dio. Y yo le digo, mira, no me la dé porque yo ando por fe, no por vista. No quiero saber lo que va a pasar en el futuro. Dios ha dejado caer un telón sobre nuestros ojos, una cortina que nos impide ver más allá del momento en que estamos viviendo. ¿Qué va a pasar dentro de 10 minutos, Jorge? No lo sé. Ni lo voy a especular. Porque el Señor quiere que andemos por fe y no por vista. ¿Sería tan triste saber que te va a pasar un accidente? Mejor el Señor te va a preparar para ese accidente. Yo no imaginé que tendría una operación de urgencia como tuve meses atrás, hasta que, como le decía a los hermanos, una noche voy a predicar en el Teatro Municipal de la ciudad y dejo el auto a 5 cuadras porque no había dónde estacionar, y me doy cuenta que yo no rendía para caminar, que la nafta no pasaba, que la sangre no funcionaba, que se me atosigaba el cuello, me dolían los brazos, la espalda, y aunque estaba con un traje para hablar en el teatro, me pareció que tenía que sentarme en el cordón de la vereda, no daba más. Y llegué, y aunque había una gran fila, pasé por las filas y me senté adelante y me tiré en una butaca y comencé a respirar y parece que superé la situación y pude predicar esa noche. Pero dije, al otro día cuando fui a la iglesia, le digo al médico de la congregación, que es mi cardiólogo, que ya es un muchacho de unos 60 y pico de años, y me dijo, mirá, ¿qué hacemos? ¿Un cateterismo? ¿Vos tenés alguna obstrucción? Sí, yo tengo un stent que me pusieron en 2005, tal vez se me tapó el stent. Bueno, tenía que predicar a los 2 días en un picnic, y también yo hubiera pedido una silla para predicar sentado, no me aguantaba ni parado. Prediqué y dije, bueno, me voy a hacer. Y me hicieron el multislice y salió que tenía una obstrucción en el tronco que sale de la aorta, donde se irrigan todas las arterias del corazón frontales. De manera que un infarto sería fatal y tendrían que operarme en un lugar donde hubiera quirófano bien preparado, con tecnología. Y bueno, el Señor coordinó todas las cosas. Y yo pude ese domingo despedirme de la congregación. Mi médico estaba al lado mío y dijo, es delicado, es grave,
tal vez hoy estamos por última vez con Daniel aquí en la iglesia. Nos veremos otra vez allá donde nunca más nos vamos a separar. Así que yo pude saludar a todos los hermanos de la iglesia, por lo menos si fuera por última vez. Y me despedí en el turno de la mañana, en el turno de la tarde, y me llevaron a Buenos Aires, uno de mis hijos. Y qué alivio sentí cuando vino el camillero, me puso en una silla de ruedas y me metió adentro del lugar donde me internaron. Me di cuenta que estaba en un instituto muy moderno porque los plasmas de televisión estaban en el techo. Claro, la gente que está acostada no puede verlo de otra forma. Todos los cuadros en el techo, todo muy moderno. Y bueno, y a los 2 días me compensaron la sangre y ya me llevaban a la sala de cirugía para abrirme el pecho y poder hacerme 3 conexiones, 3 bypass. Fue emocionante que en ese instituto me dijeron, bueno, en media hora usted va a estar en la sala de operaciones, pero estos minutos queremos que lo aproveche para despedirse de su familia. Así que vino mi esposa primero, oramos juntos, recordamos cosas y dijimos, tal vez nos vemos o tal vez no nos vemos, pero hemos predicado toda la vida esto, no vamos a arrugar ahora. Además, le voy a decir una cosa, hermanos, se los digo de verdad, la paz no se fabrica, la paz no se logra con esfuerzos, la paz es una sensación inalienable que solo la otorga el Señor. Yo tenía una paz de despedirme con un beso de mi esposa. Viene mi hijo mayor, porque nos hicieron pasar de a uno, y también lo mismo, Walter, y después con Fernando, el segundo, después con Henry, que oró por mí también abrazándome, papá, y tené confianza, el Señor te va a otorgar un alargue. Y después mi nieto mayor, también eran los que estaban en Buenos Aires, y después me llevaron a la sala de operaciones. Y yo porque estoy en la 8ª década, en mis tantos pirulos de años, 70 y pico de años, nunca estuve en un quirófano. Entonces, cuando me pasan de la camilla a la mesa de operaciones y veo las luces encendidas y todo, el lugar es frío, pero me dice una doctora, no se preocupe, que usted tiene un calefactor debajo de hay una red de calefacción debajo de su cuerpo, usted enseguida va a tener temperatura, pero el lugar acá es frío. Yo soy la instrumentista, doctora fulano de tal, yo voy a manejar los instrumentos para su operación. Allí todos se presentan en ese sanatorio, aun cuando te van a tomar la presión. Te piden permiso, qué brazo querés, y te dicen, el primero que tiene que saber cuánto tiene es usted. Te dan enseguida todo. Entonces, luego aparecen 2 médicos más jóvenes y dicen, nosotros somos los colaboradores en la operación. Se presentaron y después a mi derecha había un gordo vestido de verde que me dijo, yo lo voy a dormir a usted. Yo soy el anestesista. Bueno, yo estaba allí y apareció el tipo grandote, con el gorro bien, un tipo de unos 50 años. Yo soy el cirujano. Yo voy a meter mis manos en su corazón. ¿Cómo se siente? Le digo, mire, estoy asombrosamente invadido por una paz. Yo sé que el quirófano es el cruce de 2 caminos. O Dios permite que me quede, o Dios permite que me vaya. Estoy preparado para las 2 cosas. Tengo paz. Y me dice, ¿y en qué basa su paz? Y le digo, en el Salmo 118, 10, ¿se lo digo? Y me dice, sí, dígalo. El Señor está conmigo y con las manos de los que me ayudan. Esa palabra me da confianza. Así que voy a orar por las manos de ustedes. Y bueno, fue lindo. Y me dijo, muchas gracias, una sonrisa. Y no me acuerdo más nada porque me abrieron la compuerta. Yo estaba canalizado. Cuando me abrieron la compuerta, chao. Chao. Me dijeron que fueron 5 horas, pero no sé. Lo que sé que tuve como una especie de sensación extraña cuando desperté. Porque se me cruzaban tablets con logaritmos, todos matemáticos, de 7, de 8, todo 8, todo 8, todo 7, todo 6, todo 4, como si fuera una alucinación, de repente así, no sé por qué. Y veo que estoy despierto en la sala de terapia intensiva, una sala muy rara porque las camas no son camas, son colgantes del techo,
y tienen un monitor al costado y ves los otros que están ahí colgados cerca tuyo y tiene todo como un colchón de gomaplumas que vos te hundís según cómo te apoyás. Es una cosa rara, pero yo estaba todavía entubado y me dijo entonces el gordo que me había dormido, vino y me dijo: te voy a sacar el respirador, no manotees y después viene tu familia para verte. Todo salió bien. Tenés un Dios aparte, ¿no? Le digo, yo no podía decir, hay un solo Dios, no tengo una parte. Pero yo estaba, y me sacó eso que es un alivio tan grande. Y entonces aparece Walter y me hace seña, bueno, gracias, Señor, por seña. Después Henry, Fernando, después mi esposa, día 1 en terapia. Y bueno, una recuperación de unos días. Y a fines de junio, fue el 2 de julio de este año, me dieron el alta. Y estoy, gracias a Dios, acá. Entonces, ¿cómo no voy a estar agradecido al Señor? ¿Y cómo no voy a pensar que el Señor es tan grande, es tan verdadero, que la iglesia tiene que ser alguien que proclame la verdad? Vos y yo estamos en una iglesia que se crece en la verdad porque estamos en el verdadero, que es el Señor. Ahora, ¿en qué otro aspecto tiene que crecer la iglesia? Tiene que crecer en amor. Hermanos, ¿vieron que dice, sigan la verdad, pero en amor? La verdad a veces es un poco dura si se sigue la verdad, pero no se lo practica en amor. Y realmente el amor de Dios es una cosa misteriosa. La Biblia dice que fue derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Vos y yo tenemos amor no porque lo podamos fabricar. En realidad hay dos formas de practicar el amor: por el fruto del Espíritu Santo o por obediencia. Vieron que dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. No importa si no lo sentís, tenés que amarlo. Obedecedme a mí, dice el Señor. Y cuando alguien ama al que no quiere, el amor aparece, porque es fruto de la obediencia. Pero en realidad el amor no debiera ser fruto de la obediencia, porque si el Espíritu Santo fluye en nosotros con libertad, el primer fruto que produce en nosotros es amor. Amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fe, sensibilidad o benignidad, humildad o mansedumbre o perfil bajo, dominio propio o templanza o equilibrio. Qué cosa hermosa es la sensación del fruto del Espíritu Santo, porque nos envuelve con amor. Y hermanos, el amor primero es hacia Dios y después hacia los demás. Amor vertical, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Amor a los seres queridos, amor a los hermanos, amor a la iglesia. Cuando decía esta tarde aquí Camilo que el Señor deseó en gran manera comer con los suyos la Pascua y que debiéramos desear estar juntos aquí en la iglesia, es que si nos amamos, nos deseamos. Porque, hermanos, ¿ustedes se creen que yo bendigo 1.500 personas cada domingo? Son 1.500 bendiciones que yo recibo, hermanos. Yo salgo renovado, fortalecido. Eso me levanta, me lleva en andas. En el poder de Dios, hermano, practica el saludo con los hermanos, porque cuando das, recibís, te fortalece. Es un intercambio maravilloso espiritual. No te pierdas la ocasión de descubrir a nuevos hermanos, de conocerlos, de entrar en la aventura del amor sincero de Dios, sin fingimiento, del amor verdadero. La iglesia debe crecer en amor. La iglesia debe ser un lugar donde se respira amor. Miren, yo he conocido personas que han llegado a la iglesia y han dicho, mire, yo no entendí nada de lo que usted predicó, pero a mí me saludaron y yo sentí amor. Saben, nosotros dentro del tiempo de alabanza tenemos un tiempo de saludos, en que la gente puede romper filas y saludarse, bendecir a 8, 10, 12 que tenga a su alrededor. Parece que fueron desorden, pero no es desorden, cada uno vuelve a su lugar. Y entonces nos aseguramos de que todos fueron saludados y todos tuvieron chance de saludar, independientemente de que se saludan al final. Amor es detener en un instante la reunión y pedir por las necesidades de las personas. Hay personas que llegan a la iglesia agobiadas, afligidas, oprimidas, y necesitan que alguien interceda por ellos,
que haya un instante en que la congregación se silencie, todos se pongan de pie y alguien interceda ante el trono de Dios, uniendo con su oración, hilvanando con su oración las oraciones de todos los hermanos. Dios hace maravillas. Los testimonios son sorprendentes. Contestaciones en lo emocional, en lo psíquico, en lo espiritual, en la salud física, pero también en soluciones económicas y tantas otras cosas. Dios obra en respuesta a la oración, y la oración es una experiencia del amor del Señor. La iglesia debe crecer en amor. Ahora, una tercera aspecto en el cual debe crecer la iglesia. ¿Me bancan todavía? ¿Sí? ¿Sí? Debe crecer en el tamaño. ¿Qué es eso? Tengo otros apuntes que dice, debe crecer numéricamente. Si la iglesia tiene calidad de vida, la calidad indiscutiblemente produce cantidad. Si no produce cantidad, no es verdadera calidad. Nunca crea en aquella iglesia que le dicen somos pocos pero buenos. Acá buscamos la calidad. Si hay calidad, tiene que haber cantidad. Si no, es un cuello de botella que se va reduciendo. Gente que se queda solamente con teología, con conceptos bíblicos y nada más. Y hasta a veces endiosan la doctrina. Pero no hay multiplicación, no hay crecimiento. El Señor es el que da el crecimiento. Por lo tanto, la iglesia debe crecer también numéricamente. Debe crecer por el testimonio de los hermanos. Debe crecer por los contactos de los hermanos. Ustedes saben muy bien que el campo, dijo el Señor, es el mundo. ¿A dónde vamos a evangelizar? Al mundo, a la sociedad. Ahora, no podemos evangelizar al desconocido. Tenemos contactos. Esta noche aquí seremos como 200 personas. ¿Sabe que como mínimo acá, por más ermitaño que seamos, tenemos 2000 contactos? ¿Quién no tiene 10 contactos? 10 contactos semanales. Ya sé, me va a decir el sodero, esto, lo otro, bueno. No, pero también cualquiera, en la oficina, donde sea. Miren, una persona que no se da con nadie tiene 10 contactos. Si se da un poco, tiene más contactos. Ahora, no quiere decir que todos los contactos sean personas para ser evangelizadas. Pero los contactos deben recibir por lo menos el impacto del testimonio. A veces no me gusta la palabra sofisticada testificar. Me gusta la palabra contar. El Salmo 78 dice, contarán las maravillas de Dios. La contarán los padres y los hijos y las generaciones contarán. El creyente tiene que ser una persona que cuente, que simplemente cuente lo bien que le va, cuente las respuestas de Dios, cuente lo lindo que fue la reunión del domingo, cuéntelo en la oficina, cuéntelo en el trabajo, en el taller, simplemente cuente lo que se escuchó, la predicación que tuvo, menos mal que no es hondo, si no ya estaba abajo. Y, en fin, que cuente, porque al contar tiramos semillitas. No preguntamos nada, contamos nomás. Y cuando alguien cuenta, un día aparece que el contacto resulta ser alguien que se interesa y te hace una pregunta. Che, decime una cosa, a la iglesia donde vos vas, ¿oran por los problemas de la gente? Por ejemplo. ¿Y vos qué problema tenés? Y bueno, comienzan a hacer preguntas. Y el contacto, que recibe simplemente información, termina por ser un interesado. El interesado termina por ser un asistente a la iglesia. El asistente termina por ser una persona que recibe el impacto de la palabra y se convierte al Señor. Y el convertido termina por bautizarse y ser un miembro de la congregación. Y el miembro de la congregación se capacita y termina por ser un obrero de la iglesia. Y el Señor dibuja un proceso en las personas que comenzaron con un contacto. ¿Se entiende eso? Por eso la iglesia tiene que aprovechar los contactos. La iglesia es relevante cuando cuenta fuera las cosas que pasan adentro. ¿Sabés que alguien pueda decir, ¿sabés que anoche recibí 92 besos? ¿Cómo? No lo recibe nadie. ¿Pero qué? ¿Vos sos artista? No, los artistas no lo reciben.
Yo le voy a decir cómo se convirtió un muchacho en la iglesia con toda su familia. Y ahora es uno de los capos en la iglesia Juniors, que es la actividad, la iglesia de los niños. Él era hincha de Landricina, de Luis Landricina. Pero hincha de esos que se compraban todos los CD y todo, se aprendían los cuentos. Y estaba en el Teatro Municipal Landricina y este tipo había comprado el último CD que quería que se lo firme. Entonces se quedó ahí apostado al lado del camarín donde iba a salir y que esperó una hora y nada, y los periodistas y todo eso. Y cuando salió Landricina estaba tan apurado que dijo, no firmo ningún autógrafo, no tengo tiempo para nada. Y el tipo le agarró una bronca bárbara y le contó a un cristiano flojo, de esos que vienen poco a la iglesia. Y el cristiano flojo le dijo, bueno, mirá, si tenés mucha bronca, vení conmigo mañana a la iglesia. El tipo no venía nunca, pero vino ese día y lo trajo. Y entonces este tipo, no sé si con la bronca que tenía escuchó algo, pero él dice que no escuchó nada de la predicación. Pero yo salí por el pasillo corriendo y este tipo, de los primeros, ve que un pelado lo saluda en la puerta y me dice, ¿usted tiene un hermano mellizo? Porque el que predicó era parecido a usted. No, soy yo. No, soy, ¿cómo hizo? No, digo, cuando se hace la última oración yo salgo por el pasillo con lateral y ya estoy aquí para saludar. Pero ¿y el que predica saluda? Y el tipo no dijo más nada. Y cuando pasaron varios meses y ya se convirtió y todo, dijo, a mí me llegó que el que predicó me saludó porque Landricina no me quiso saludar. Fíjese por la pavada que la gente se convierte, usted se da cuenta. Usted se da cuenta de la pavada. Entonces, qué importante los detalles. La iglesia debe crecer en número y la iglesia debe crecer en la estatura, en la medida, en la imagen de Cristo. Es decir, la iglesia debe crecer en la semejanza de Cristo. Porque si tenemos gente y no son cristianos de verdad, los cristianos fueron llamados así en Antioquía porque se les llamó pequeños cristos. Son iguales a Cristo, por eso les llamaron cristianos. Entonces debemos ser pequeños cristos. Si Cristo está en nosotros, vivamos en plenitud la vida de Cristo. Que el Señor nos conceda la sonrisa de Cristo, el amor de Cristo, el poder de Cristo, la palabra de Cristo. La iglesia debe crecer en eso. Ahora, ¿y para qué? ¿Para qué debemos crecer? Y vamos a ver ahí que el apóstol dice en la lectura, para no ser como niños fluctuantes. Esa palabra, miren, Pablo utilizaba cada palabra que hoy nos... Fluctuante, ¿qué es un fluctuante? Una palabra difícil, ¿eh? Es un tipo inestable. Es un tipo que está hoy pero mañana no está. Que hoy cree una cosa pero mañana cree otra cosa. Porque resulta que en la televisión el profeta Baltasar de no sé dónde dice que... Y entonces se cree otra cosa. Sí, el otro día vino a mi oficina un matrimonio, pobrecitos, no son todavía de la iglesia, los invité a venir a la iglesia, no tienen iglesia, pero dice, nosotros seguimos al profeta Baltasar. Y le digo, ¿de dónde lo escuchaste? Parece que es de Tokio, pero lo agarramos por internet y habla en español. Y nosotros creemos en el asteroide que va a venir en el 2016. Dice, ¿usted cree en el asteroide? ¿Está preparado para el asteroide? Y yo le digo, mirad, yo de aquí al 2016 van a pasar muchas cosas. Cristo puede venir esta noche, antes que el asteroide. Uy, dice, no lo había pensado. Bueno, pero la gente cree en todas esas pavadas. Entonces, la iglesia no puede estar llena de personas fluctuantes que hoy te dicen, sí, pero sabe que viene una profetisa que me invitaron a una casa que va a profetizar y yo fui porque nos va a decir todo el futuro. Pavadas. Perdónenme, pero no estamos para ser fluctuantes. Ahora, ¿por qué niños? Porque a veces parece que los chicos son un poco ingenuos. Yo me acuerdo cuando éramos chicos jugábamos la pelota urbanamente, ¿no? Yo no fui del potrero, del asfalto fui. Y jugábamos en el asfalto porque pasaba un auto cada tanto. Entonces, solamente que había una señora en la cuadra que había bien las puertas de su zaguán y cuando entraba la pelota de goma te tiraba los pedacitos después, ¿viste? Pero bueno, en fin, son cosas que uno se acuerda de la niñez. Pero me acuerdo que había un pibe que vivía al lado de esa señora, que se llamaba Jorge Tanner, me acuerdo de ese pibito, lo mandaban al almacén y entonces lo mandaban sin lista.
No sé por qué no lo mandaban con lista. Querían que el chico memorice lo que iba a traer. Me hace acordar una señora que vive al lado del templo, un poquito más allá, que tiene ya 89 años, va a cumplir 90, y la veo pasar a doña Delia y viene con 3 pimientos de la verdulería de la esquina. Y al ratito va y vuelve con lechuga. Le digo, doña Delia, no, dice, yo me voy acordando y voy. ¿Por qué no se hace una lista? Bueno, ese pibe salía y decía, 1 kilo de harina, 1 kilo de arroz, 1 kilo de fideo. 1 kilo de harina, 1 kilo de arroz, 1 kilo de fideo, 1 kilo de harina, 1 kilo de arroz. Y los pibes iban alrededor, 1 kilo de harina, y le cambiaban 1 kilo de cualquier otra cosa, qué sé yo, 1 kilo de polenta, y el tipo seguía 1 kilo de polenta, 1 kilo de... Cuando volvía a la casa, traía 3 cosas que no era ninguna de lo que la madre había, y le daban una viaba, pobrecito. Pero era tan influenciable. Los niños son influenciables. Se creen que los dibujos animados son de verdad, que los monstruos son de verdad, que los superhéroes son de verdad. Se creen todas esas cosas y entonces dice, por favor que en la iglesia no haya gente así, que se cree cualquier cosa, que son fluctuantes, para evitar la inmadurez, la inestabilidad. ¿Vieron? Porque la gente fluctuante es inestable. Te dice, este domingo no vine, ¿sabe? Porque el Señor me indicó que tenía que hacer otra cosa. Tenía que ir a testificar. No, pero ¿para qué va a testificar? Venía a la reunión. Hay otro toda la semana para testificar. Pero hay gente que tiene que visitar enfermo y testificar a la hora de la reunión siempre. Bueno, son inestables. Y aparte de eso, son crédulos. Yo estoy asombrado de la credulidad de la gente. Mire, usted sabe que, mire lo que me pasó con Walter, con mi hijo. Veníamos una noche muy tarde de la iglesia. Eran cerca de las 12 de la noche. Y falleció la esposa de un pastor de una iglesia, una chica joven, 40 y pico de años. En realidad pensaron que el Señor la iba a sanar y cometieron el error grave de no llevarla al médico. Cuando la llevaron era demasiado tarde. Y bueno, falleció, estaban ahí todos y fuimos para saludar a este hermano y entramos en esa congregación, la velaban en el templo y lógicamente había una música suave, un clima de paz. Nos acercamos a él, lo confortamos, hablamos y bueno, ya nos estábamos retirando y él me agarra y me dice, Daniel, te quiero pedir un favor. ¿No podrías venir mañana a hablar en el momento del funeral? No te pido que vayas al cementerio, pero acá. Va a haber mucha gente acá porque, dice, mis hermanos son de prefectura, van a venir gente oficiales de la prefectura, etcétera, va a venir gente del gobierno. Quisiera que podía dar una palabrita. Le digo, ¿a qué hora? A las 7:30, me dijo. Ay, dije yo, me toca dormir una siesta esta noche. Cortita, porque para estar a las 7:30 ahí tenía que levantarme a las 5:30 y bueno, todo. La cosa que, bueno, la gente se muere una sola vez y hay que hacerlo. Y hay cosas que no se pueden hacer por teléfono, porque, miren, por teléfono vos podés orar con un enfermo. Ahora todos tienen teléfono en la cama. Pero cuando hay un sepelio por teléfono no puede hacer nada. Tenés que ir personalmente. Entonces, bueno, fui ese día a la mañana. ¿Y sabe qué me sorprendí? Cuando llegué había un clima histérico, de gritos, de llantos, de desesperación. Una cosa que a mí me sorprendió. No había la música suave de la noche anterior, ni había ese clima de paz. Y yo dije, ¿cómo voy a hablar acá dentro de un templo? Pero tanta gente que grita, lo que grita son los creyentes, como negándose a lo que había pasado, a la realidad. Jóvenes, chicas y muchachos que lloraban, pero mal, histéricamente. Y pregunté, y me dice, ¿sabe lo que pasa, hermano? Que anoche a las 11 de la noche hubo una palabra que si la juventud oraba toda la noche, a las 6 la hermana resucitaba. Y todos creímos esa palabra. ¿Y quién dio esa palabra? Eso no es palabra, es un pálpito. Pálpito podemos tener. Y dice, y bueno, pero al no resucitar están todos desesperados. Y yo me quedé pensando, y este tipo me invitó, me hizo madrugar y pensaba que la mujer iba a resucitar. Mirá, si resucitaba, ¿yo qué hacía ahí? ¿Para qué iba? No, perdonen, no quiero tomar jocosamente esto, pero quiero decirles, hermanos, que me duele y me entristece la credulidad barata de la gente. Porque una cosa es tener fe y otra cosa es tener credulidad en las espectacularidades. El Señor no ama la espectacularidad.
La espectacularidad la ama Satanás. Cuando Satanás se interpuso en el ministerio del Señor Jesús, le dijo: ¿querés comenzar bien tu ministerio? Elegí la espectacularidad. No pases hambre, decí que estas piedras se conviertan en pan y vas a comer. Y cuando te presentes en público, subite a la punta del templo, arrojate y los ángeles te van a sostener en el aire. Vas a ser Superman, el verdadero y principal Superman. Toda la gente va a creer en vos, porque hasta ahora ninguna persona pudo volar por sí mismo. Hace algo espectacular. Pero el Señor le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Por eso el Señor, cuando sanaba a algún enfermo, le decía: no se lo cuentes a nadie. No se lo cuentes a nadie. Al endemoniado gadareno dijo: contale a los tuyos las cosas que el Señor ha hecho. No quiero aplausos, no quiero espectacularidad. La credulidad busca la espectacularidad, el aplauso. Y para que no suceda esto, la iglesia tiene que crecer en la verdad, en el amor, en la semejanza de Cristo. Ahora viene la pregunta del millón: ¿y cómo se produce el crecimiento? ¿Me bancan esta última? La explico un poquito. ¿Cómo se produce el crecimiento? Porque mira que alguno puede decir: propaganda, mucha propaganda. ¿Cómo crecen las empresas? ¿Cómo se vende más? Con propaganda. Estuve una vez predicando en una iglesia del barrio Las Acacias, un barrio de clase media alta en Venezuela, en Caracas, cuando Venezuela era un gran país. Venezuela era un gran país, muy superior a Argentina, muy superior. Me costaba conseguir una visa para entrar en Venezuela. Me iba a hablar con el cónsul en Buenos Aires y me decía: 3 días, viernes, sábado y domingo. No, pero mire que los hermanos me invitan para que yo vaya un sábado y me quede hasta el otro domingo. Y no, me hacía sufrir. Después me la daba, pero condicionado con la hora de salida, con pasaje certificado, porque era difícil entrar en Venezuela. Venezuela, cada bolívar costaba $4. Ellos tenían energía súper barata, electricidad súper barata, combustible súper barato, autos todos 8 cilindros, de los más grandes, etcétera, etcétera. Y tenían obligación, por ejemplo, en los edificios, de prender todas las luces de los balcones a las 6 de la tarde hasta la medianoche. Si no le hacían la boleta, le hacían multa, porque era tan gratis, tan barata la electricidad subsidiada, que tenían que tener luz en la ciudad. Más me sorprendió como los domingos a la tarde rugían los motores sobre Caracas de la gran cantidad de gente que tenía avioneta particular para salir a pasear por las montañas. Eso era Venezuela. Fernando, mi hijo, vino la semana pasada de Venezuela y me dice que estuvo en un congreso de universitarios en Maracaibo, y cuando llegó la hora de la comida comían con platitos de cartón, de esos bandejitas que dan en los supermercados, con cubiertos de plástico. Y lo peor, que cuando terminaba la comida pedían por favor que no los dañen, porque los lavaban y los volvían a utilizar, tanto a los cubiertos como a los platitos. Yo vi eso en Nicaragua, en los días de la lucha entre los contras y los sandinistas. Vivir esa inseguridad y vivir la escasez. Por ejemplo, en Nicaragua no había fábrica de vidrio. Entonces el que tenía la desgracia, eso sí que era una desgracia, que se le rompiera el espejo, porque no conseguía otro espejo. ¿Sabe qué te decía al vecino? Me presta el espejo que me tengo que afeitar un ratito, y se lo devolvía el espejo. ¿Cómo cuidaban el espejo? No quiero hacer propaganda de ninguna gaseosa, pero uno iba a comprar la gaseosa a cualquier bar o a cualquier kiosco, y como valía 20 veces más el envase que la gaseosa, no te querían dar el envase, ni para que lo tomaras allí. Entonces te ponían una bolsita de plástico, el líquido, te hacían un nudito, tenía que morderlo un poquito y tomarlo así, con la bolsita de plástico. Pero la gente se acostumbra a eso. Es tremendo, sí. Bueno, ahora, ¿cómo se produce el crecimiento? Yo decía que en Caracas, en esa época, ponía la iglesia letreros en todas las entradas de la ciudad de Caracas: vengan a disfrutar del amor de Dios con nosotros, era el eslogan. Vengan a disfrutar en la televisión, en todo. Y venía gente de todo estándar, artistas, lo que sea. Pero ahí conocí yo a la mujer del Puma Rodríguez, que se congregaba ahí, la primera esposa, Lila Murillos y tantos otros. Pero con propaganda no crece una iglesia, junta gente, engorda. Pero engordar no es crecer,
¿Cómo crece la iglesia? A ver, vamos a ver. La iglesia crece por el funcionamiento bien coordinado y concertado del cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Si el cuerpo está sano, la iglesia crece. Si el cuerpo está coordinado, en paz, no hay gérmenes que lo estén deteriorando, está bien concertado, el cuerpo sano crece, se desarrolla, asimila los alimentos. Así también la iglesia, sin campaña, sin esfuerzo, crece, porque está sana. La iglesia que está sana es una iglesia que atrae a las personas. Las personas vienen, reciban a las personas que vienen porque están buscando una iglesia que está sana en el Señor. En segundo lugar, la iglesia crece por la unión entre todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. La palabra coyuntura significa articulaciones. La iglesia es un cuerpo y tiene distintas partes en el cuerpo. Ustedes saben que en nuestra iglesia, por ejemplo en Santa Fe, trabajamos en 8 áreas. El área niñez, que es lo más importante porque el semillero de una iglesia está en la niñez hasta los 10 años, luego preadolescentes hasta 12, 13 años, luego adolescentes o secundarios hasta los 17, 18, luego jóvenes mayores, que son aquellos tesoros no reclamados o algún jovato que no encontró contra quién casarse. Pero que hay que atenderlos, son muchos, cada vez más, cada vez más. Y hay que atenderlos y se atienden entre ellos también. Y después están los matrimonios jóvenes, que tienen niños en edad escolar, los matrimonios o familias intermedias, y luego están los adultos mayores, que también somos cada vez más porque se ha alargado la vida de las personas, gracias a que el Señor ha permitido que la ciencia pueda determinar por imágenes el diagnóstico de las personas, y a la medicación y a las operaciones y a la comodidad, la gente vive más que antes, en promedio, aunque algunos están tan aburridos de la vida que no saben cómo matarse, fuman, se drogan, se alcoholizan, etc. Pero genéticamente venimos programados para vivir una cantidad de años que podemos mejorar o podemos deteriorar. Pero de todos modos, las personas viven más tiempo ahora que antes. Es decir, todo eso hace que la iglesia crezca en cada una de las actividades y que las coyunturas, las articulaciones, las relaciones sean relaciones armoniosas. Nos gusta cuando hay una comida de adultos mayores y la vienen a servir los jóvenes. O cuando hay alguna actividad de jóvenes y los adultos mayores o los intermedios vienen a apoyar a sus hijos en alguna cosa. Que las áreas de la iglesia puedan funcionar como una gran familia, como un solo cuerpo. Dice más, vamos a poner las dos que nos quedan, hay otra más, voy a decir la última y después digo la otra. La iglesia crece por la planificación de la cabeza, que es Cristo. Podemos predicar, podemos esforzarnos, podemos hacer publicidad, podemos hablar a la gente, podemos sembrar, podemos regar, pero ¿quién da el crecimiento? Miren, las conversiones no se fabrican, tiene que venir del Señor. Por lo tanto, la iglesia tiene que mirar a la cabeza, la iglesia tiene que orar. Si la iglesia no ora, no va a haber crecimiento, hermanos. Tenemos que darle una importancia especial a la oración. Yo creo que los encuentros de oración tienen que ser multitudinarios. A nosotros nos da pena que apenas conseguimos juntar 400, 500 personas los martes a la noche para orar, desde las 7:30 hasta las 9:30. Algunos vienen, se van, otros llegan después, porque vienen de los dos turnos, pero está viniendo un tercio o un cuarto de los que tendrían que venir. Como que no le dan importancia a la oración, como que no tiene importancia, y la palanca que mueve todo en el mundo y en las circunstancias y en la vida de las personas es el clamor al Señor. Nosotros tenemos a veces 300, 400 pedidos de oración, porque la gente llena los domingos una tarjetita de pedidos de oración. Vienen los vecinos que no vienen a la iglesia, pero vienen a pedir oración. Es condición dejar el nombre y el teléfono. Entonces, cuando estamos los martes
de repente repartimos todos esos papelitos, esas tarjetitas, y la iglesia comienza a interceder efectivamente por cada asunto en particular. Simultáneamente, un grupo de hermanas están llamando a las personas que se oró el martes pasado para ver si hay respuesta, para comunicar la respuesta a la iglesia. Ahora, también ahí surgen los pedidos espontáneos del momento y se intercede. A lo mejor nos lleva 10 minutos, pero se intercede por todas las necesidades. La iglesia debe orar porque la oración toca el poder que viene de la cabeza. Ustedes saben que el cuerpo crece de la cabeza. Cuando hacen la ecografía a digamos, en el proceso de gestación de un feto, lo primero que se ve es cabeza. El cuerpo, es la cabeza lo primero que se forma. Y de la cabeza va creciendo todo el cuerpo. Así también tenemos detrás de la nariz, arriba del paladar, tenemos una glandulita muy chiquita que se llama la hipófisis, que antiguamente las abuelas le llamaban la pituitaria, que es la que regula el crecimiento de una persona, para que no padezca gigantismo o enanismo. De manera que entonces eso regula el crecimiento. Lo que hace crecer a la iglesia es la cabeza, es Cristo. Pero eso es invisiblemente. ¿Cómo se produce el crecimiento visible? Présteme atención. Aquí está una frase clave importante. Por la actividad propia de cada miembro. Por la actividad propia de cada miembro crece el cuerpo. Por la actividad propia de cada miembro crece la iglesia. No es por lo que hacen los pastores, no es por lo que hacen los líderes ni los predicadores, es por lo que hace cada miembro, por lo que hace esa chica de 12 años, esa ancianita de 79, ese hermano, no, todos los hermanos, todos somos imprescindibles y por la actividad propia de cada miembro crece el cuerpo. Hermanos, ojalá que pudiéramos entender esto. Quisiéramos que la iglesia crezca más, quisiéramos que la iglesia fuera relevante en la ciudad y en la sociedad, quisiéramos que fuera impactante porque cada vez más personas son bendecidas y reciben al Señor. En esta nueva etapa que ustedes como iglesia van a enfrentar, este punto es importante, la actividad propia de cada miembro. He desafiado a la iglesia con el acróstico de una palabra, poder. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Para quién es el poder? ¿Para los ancianos? ¿Para los pastores? ¿Para los predicadores? Para cada miembro. Cada miembro tiene que experimentar el poder de Dios. Cada miembro tiene vida. Cada miembro tiene que reproducirse. Cada miembro tiene que practicar la obra de Dios. ¿Ven? Entendemos el acróstico de la palabra poder. Aquí se resume todo lo que significa la actividad propia de cada miembro. En primer lugar, la letra P, pastoreo, que por otra parte es provisión. Nosotros estamos tratando en la iglesia de que no haya ningún hermano, ninguna hermana que no esté bajo pastoreo. Es decir, que sepa quién es el que vela por él o por ella. Y para eso tenemos grupos pequeños, de 8 o 10 personas, y hay un facilitador que vela por ellos. Pero dentro del grupo pequeño están también los grupos de contacto, los GP y los GC. Los GP son grupos de pastoreo donde hay reunión, grupos pequeños. Pero los GC son simplemente grupos de contacto. Una hermana tiene 4 personas por las cuales se preocupa. Controla si vienen, si no vienen, le llama y le dice qué temas necesitas de oración, qué puedo hacer. Está contactado. Es decir, pastorear. Pastorear significa proveer. Proveer el consejo, proveer la ayuda, proveer en algunos casos de necesidad la atención si está enfermo. Proveer es pastorear, es hacer lo que el pastor hacía con las ovejas. Necesitamos que no haya nadie que no esté pastoreado. Y si alguien no está pastoreando, necesita ser pastoreado. Y si alguien está pastoreando, también necesita ser pastoreado. Yo tengo quien me pastorea también. Y yo pastoreo a gente, aparte de ser pastor de la iglesia,
tengo gente a quien llamar por teléfono. Todos lo tenemos que hacer, pero resulta que yo estoy en sonido. No, cualquier otra cosa, cualquier otro ministerio secundario. Esto es prioritario. Esto es actividad propia de cada miembro. Luego la letra O significa oración. El que pastorea debe estar orando, debe ser alguien de oración. El que ora ofrenda. La palabra ofrenda aquí no significa dinero solamente, significa lo más importante que el dinero: ofrendar la vida, poner la vida sobre el altar. Yo oro y pongo mi vida sobre el altar. Mi vida está al servicio de Dios. Si mi vida está al servicio de Dios, mis bienes también lo están, también estará mi dinero para la ofrenda. Soy una persona que creo en la relación directa con el Señor y creo que el poder viene de Él. Por lo tanto, practico no solo el pastoreo, sino la oración, y enseño a los que pastoreo a que estén orando y sean personas de oración para que les vaya bien en la vida. Luego viene la letra D, discipulado. Yo sé que ustedes tienen hermanos que están discipulando. Son hermanos que están recibiendo a los que ingresaron a la iglesia para discipularlos, para desarrollarlos, para que no se estanquen, para que puedan crecer. Y luego viene la letra E. No podemos frenar la evangelización con estrategias claras de evangelización, como es el contar y esperar que pique. Y cuando pica, saber actuar para recoger en el nombre del Señor. Es decir, la evangelización debe estar metida en nosotros como algo apasionante, porque realmente nunca hubo tanta gente dispuesta a creer como ahora. Es cierto que nunca hubo siempre personas que estén dispuestas a escuchar el Evangelio. Al contrario, en otra época, miren, hacíamos una campaña de carpa y recién el sábado de la noche se convertía uno, y para colmo era borracho. Pero ahora tiramos la red y se recoge. Estamos en una época especial. Que me dice que las decisiones son superficiales, sí puede ser, pero después tenemos que hacer el tarea: pastoreo, oración, discipulado, la evangelización. Y termina con la R de la palabra poder, que significa restauración. Hermanos, a medida que avanzamos y conquistamos territorio, el enemigo también va devastando soldados nuestros, que van cayendo en la batalla y en la guerra, y que tenemos que tener compasión para recogerlos. Nunca desprecie a una persona que deja de venir. Nunca desprecie a un hermano que se apartó, que se alejó, que se fue al mundo, que se empantanó, que se enredó en los vicios de la vida. Ese hermano necesita que alguien vaya con mucho cariño, como en la parábola del pastor de las ovejas, a recogerlo donde está y a recuperarlo y a reinsertarlo en la congregación. Yo creo en la reinserción de los que se apartaron, hermanos. Y creo que, sabiendo que el tiempo final viene, tenemos que reinsertar a la mayor cantidad de personas. Pero a lo mejor ustedes, alguno me dice: pero hermano, para eso hay que tener don. Yo no tengo el don. ¿Saben que el apóstol Pedro, y Pablo también lo dijo, cada uno ha recibido por lo menos una manifestación del Espíritu para provecho? Y a veces somos muy sofisticados con esto de los dones. Para testificar no se necesitan dones especiales. El ladrón que murió a la derecha de la cruz, ¿qué dones tenía? Si el tipo fue un malandra toda la vida. Pero le dijo al otro: che, vos no tenés temor de Dios. Nosotros estamos recibiendo lo que merecemos. Pero este no hizo ni mal a nadie. Una vez estábamos con Marta en Puerto Rico, en la ciudad de Mayagüez, y había un hermano que había venido de Río Piedras, de la capital, y lo recibían en la congregación. Y entonces, con esto ya estoy terminando, dice, el pastor lo presentó, el anciano lo presentó, dice: tenemos este hermano con toda la familia, y lo que queremos saber es qué dones tiene para que sean útiles en la iglesia. Hermanos, díganos qué don tiene usted. Y el hermano dijo: ¿vieron qué? Los puertorriqueños no pronuncian la letra R, ¿no? Dicen L. Bueno, a la R le dicen L. Y si hay un puertorriqueño, es verdad, acá. Y a la R le dicen J. En esta tierra bendita, nunca sabemos lo que va a hacer el Señor, dicen. Entonces dice: la verdad, hermano, que el Señor no me dio el don de predicar.
así que no voy a predicar. Bueno, está bien. Uno menos para la lista. Dice, y dice, ¿pero qué don? No, el Señor no me dio el don de cantar, tampoco sé cantar. Bueno, está bien. Y le voy a decir, hermano, otra cosa, el Señor no me dio el don de enseñar tampoco. Así que no puedo enseñar. Pero bueno, hermano, diga, ¿qué don le dio? Me dio el don de animal. ¿Y usted cree que se rió? Alguno dice, anime, hermano, anime nomás. Mire, aunque tenga el don de animar, decir de animar, usted puede ser alguien que cuente de Jesucristo. Ser alguien que le llame a un amigo y le diga, yo te llamo en nombre de la iglesia con mucho cariño, decime por qué cosas puedo orar por vos. Lógicamente que tenemos que tener bien los nombres y que es conveniente que no le hable una persona anciana a un jovencito. Un jovencito podría llamar a un anciano. Que no llame un hombre a la esposa de otro hombre o una mujer al esposo de otra mujer. O que no se confunda por haber hecho mal la letra y llame a María cuando se trata de Mario. Pero de todos modos, qué importantes son las llamadas telefónicas. ¿Saben que hicimos 2 campañas este año de 1000 llamadas en una semana? Eran 200 hermanos que llamaron a 5 cada uno. Se produce una revolución, ¿eh? Practiquemos la tecnología que tenemos al servicio nuestro en nuestro tiempo. Todos tienen celular, no tienen teléfono fijo. Si tenemos los datos de correo electrónico, tenemos los datos de Facebook, mejor. Hoy tenemos que aprovechar todo, pero tenemos que pastorear, tenemos que orar, tenemos que discipular, primero evangelizar y tenemos que restaurar. Si esa actividad se produce en los miembros de la iglesia se revoluciona y crece, y crece, y crece. ¿Lo cree? ¿Lo cree de verdad? ¿Lo cree? Ojalá que el Señor nos dé no solamente el convencimiento, sino el saber que con Él todo es posible. Amén. ¿Puedo hacer una oración? Ya estoy cansado de predicar y estoy tan cansado de escucharme. Tal vez esta noche haya aquí alguien, yo siempre lo hago por las dudas, que nunca aceptó a Cristo en su corazón. Tal vez alguien vino por primera vez y entendió un poco y otro poco no entendió. Pero en este momento quiero decirle que el Señor te quiere, te aprecia, movió las piezas en el tablero del ajedrez de tu vida para traerte esta noche acá. Y tiene un plan para tu vida. Solo tenés que mirar a la cruz y aceptar el sacrificio de Jesús. Reconocer tus pecados y decirle, Señor, solo no puedo. Hay muchas cosas que me limitan. Necesito fuerza, poder, salud, paz. Y todo viene de ti, Señor. Necesito el perdón de mis pecados. Decíselo al Señor. Señor, límpiame con tu sangre. Me entrego a ti. Quiero empezar una vida nueva, tomado de tu mano. Gracias por escuchar mi oración. Gracias, Padre, por escuchar la oración de cada uno de nosotros. Gracias por lo que hiciste en esta iglesia en estos 6 años. Gracias, Señor. Lo agradezco de todo corazón. Me voy impactado de ver este grupo maravilloso de hermanos aquí congregados en tu nombre. Señor, gracias. Pero muchas más gracias por lo que vas a hacer, Señor. Llena de expectativa y de ansiedad los corazones, Señor. Renuévalos en un entusiasmo para seguir creciendo, para la gloria tuya, Señor. Para que muchas personas sean alcanzadas y tu nombre sea glorificado y bendecido. Nos vamos con tu paz, nos vamos con tu bendición, pero nos vamos escuchando